Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí en la Academia Nacional de Medicina y por la invitación. Con su permiso, doctor Jalabe y resto de la mesa directiva, vamos a revisar la respuesta inflamatoria sistémica, diferencias y similitudes entre sepsis y COVID-19. Como sabemos, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus denominado hoy SARS-CoV-2. Y si bien la gran mayoría de los infectados con este virus no desarrollan enfermedad, son asintomáticos, sí existe una proporción de las personas infectadas que presentarán COVID-19. Afortunadamente, la gran mayoría de ellas, aproximadamente el 80%, cursa con una enfermedad leve o moderada que no requiere de atención hospitalaria. Sin embargo, aproximadamente 20% y particular 5% de estos pacientes tendrán una enfermedad de tal severidad que requerirán de atención en la unidad de cuidados intensivos. Y en este grupo es que esta enfermedad de COVID-19 se parece o es compatible o es clasificable incluso como sepsis de origen viral. Si recordamos que esta enfermedad grave que involucra falla orgánica y que se debe a una respuesta desregulada ante la infección, que es la sepsis, y que más recientemente en el tercer consenso que se publicó en 2016 está identificada como infección con falla orgánica que se clasifica con la escala de Quick-SOFA, pues claramente se puede considerar que el comportamiento de COVID-19 es como el de sepsis de origen viral. Todavía más, muchos de los factores de riesgo que se han descrito para COVID-19 coinciden con los factores de riesgo que se consideran para sepsis con mala evolución y mal pronóstico. Ahora bien, desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria, tanto en sepsis como en COVID-19 se ha identificado una activación exacerbada del sistema inmunológico que también conlleva la activación del sistema de complemento, del sistema de endotelio y del sistema de coagulación. De hecho, entre muchas de las cosas que amalgaman a estos diferentes sistemas está la liberación de citocinas y quimiosinas, o sea, de agentes que pueden mediar y modular esta respuesta inflamatoria. De hecho, se ha propuesto que una vez que se identifica en el caso de COVID-19 que efectivamente alguien está infectado con SARS-CoV-2, más allá de poder establecer un tratamiento antiviral, lo que se establece es un tratamiento antiinflamatorio, tratando de controlar, limitar la propuesta respuesta inflamatoria que se va a desencadenar por la presencia del virus. Algo parecido a lo que se ha propuesto en sepsis con cualquier otro agente, donde después del reconocimiento de PAMS, DAMS y otros por este tipo de receptores, pueden desencadenar a esta respuesta inflamatoria, otra vez mediada por la liberación de citocinas, quimiosinas, entre otras. De allí que nosotros hace ya casi un año iniciáramos un estudio en el cual analizamos diferentes aspectos de la respuesta inmunológica, pero en este caso solamente les voy a mostrar lo referente a citocinas y quimiosinas por obviedad de tiempo. Y como pueden ver aquí, cuando ingresaron los pacientes al estudio, que aproximadamente eran entre 3 y 5 días después de inicio de síntomas, lo que pueden ver es que los niveles de interleucina 6, tanto en pacientes clasificados como graves, así como aquellos críticos, que la diferencia primordialmente era que requerían de apoyo ventilatorio instrumentado, es mayor que si lo comparamos con algunos sujetos sanos que están limitados por esta área en verde, pero no hace prácticamente diferencia dependiendo del desenlace que tuvieron, ni en un grupo de pacientes ni en otro. Si seguimos esto en una visión longitudinal, lo que podemos observar es que tampoco hay diferencia entre aquellos que me presentaron mejoría de función, y aunque aquí hay una tendencia
pues no alcanzó significancia y todavía menos en los pacientes críticos que presentaron mayores tasas de mortalidad. ¿Okay? También pudimos observar que en estos pacientes no hacía esta diferencia con citocinas como interleucina 10 o como interferón gamma. Como ustedes saben, interferón gamma está muy relacionado con potenciar la respuesta inflamatoria y que la respuesta sea sobre todo protectora. Y otra vez, los límites en verde es lo que se ha reportado en sujetos sanos, tanto aquí como en interleucina 10, que estaría también involucrada en el síndrome hemofagocítico, cuando se eleva mucho coincide con esto en el caso de esa patología. Y en el caso de sepsis se ha reportado que es lo que contribuye probablemente a que disminuya la capacidad de respuesta en lo que en algún momento se ha denominado parálisis inmunológica. Entonces, en los pacientes con COVID nos sorprendieron estos niveles de citocinas, que si bien en algunos casos se elevaban por arriba de lo normal, en muchos no se elevaban y nosotros no encontramos diferencias dependiendo de el desenlace, lo cual era un tanto diferente con respecto a lo que se había publicado muy al inicio, dado que aquellos pacientes que no requerían cuidados intensivos o sí y que tenían COVID, tenían en algunos casos diferencias en citocinas como en la misma interleucina 6 o interleucina 1 beta incluso y otros mediadores. Sin embargo, ya revisando a más detalle, lo que vimos es que recientemente se publicó este resultado en el que se comparan los niveles de citocinas que hay en sepsis con otras enfermedades con respuesta inflamatoria sistémica severa y aguda, entre ellos COVID-19. Y como pueden ver, tanto en aquellos severos como críticos, los niveles de interleucina 6 se parecen a los que nosotros encontramos y suelen estar por debajo de lo de sepsis. Todavía más, nos dimos a la tarea de revisar varios artículos, al menos les presento 3 por cada una de estas entidades que son sepsis, influenza y COVID, de artículos que nosotros publicamos o algunos otros grupos, y como ven, si bien pueden estar elevadas algunas de las citocinas, como interleucina 6, interleucina 1 beta, el mismo interferón o interleucina 10, al compararse con algunos sujetos sanos, ciertamente no alcanzan los niveles tan exacerbados como sí se han reportado, por ejemplo, en influenza o en el síndrome hemofagocítico, como es este que aparece aquí. Entonces, de hecho, en el manejo de COVID se ha implementado el poder frenar esta respuesta inflamatoria bloqueando algunas citocinas, como es el caso de la aplicación del tocilizumab y muchas otras estrategias. ¿Okay? La cuestión es que esto pues realmente no ha sido del todo efectivo porque todavía a inicios de este año continuábamos con promedios de defunciones diarias que eran desafortunadamente altas. Esto, de hecho, nos ha llevado en conjunto hasta el momento, inicios de este 2021, a 1.8 millones de muertes por COVID-19. Que aquí me detengo solo antes de terminar en recordarles que sepsis durante mucho tiempo ha representado un problema en mortalidad hospitalaria. De hecho, en este artículo que se revisó la incidencia y la mortalidad de la enfermedad en 2017, en solo ese año se registraron 11 millones de muertes en todo el mundo. Esto a pesar de que la sepsis está documentada desde tiempos hipocráticos. Aquí, comparado también con el poco éxito que se ha tenido en manejar en muchas ocasiones a los pacientes críticos con COVID-19, probablemente nos sugiere que tenemos todavía mucho más que estudiar y considerar para poder entender cómo es la respuesta inflamatoria en los pacientes con COVID-19, cómo es la respuesta inflamatoria de los pacientes en sepsis y tener estrategias mucho mejor dirigidas y enfocadas. Porque más allá de que vayamos aprendiendo a convivir y coexistir con el COVID-19, ciertamente
tampoco tenemos resuelto el problema con sepsis. No me queda más que agradecerles su atención, así como a los múltiples participantes del estudio a cuyos algunos pocos datos les pude mostrar, y quedo a sus órdenes en el correo si tienen, si desean contactarme. Muchas gracias.